Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Augusto Palacios desde la Ciudad de México. Y ha llegado el momento del breve estudio de la lección de escuela sabática. Esta semana estudiamos la lección número 2 titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, una vez más agradecemos porque a lo largo de esta semana hemos aprendido de tu palabra a través de esta lección de escuela sabática. Permite que además de que haya sido de bendición para nuestra vida, podamos llevarla a la práctica en la misma. Bendice a mis amigos que escuchan, en tu nombre oramos. Amén. El versículo a memorizar de esta semana lo tuvimos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A lo largo de esta semana estudiamos la consecuencia del pecado, que es la muerte. Vimos su origen aquí en la tierra, allá en el huerto del Edén, aquel lugar que había sido hecho bueno en gran manera, pero que aún con ello, el hombre, al obedecer a Satanás, rechazó en su totalidad su dominio y prefirió estar en el dominio del enemigo. Vimos el gran conflicto que se creó entre el ser humano, en este caso en Adán y Eva, y en la pena que les ocasionó ante la presencia del Señor el haberse dado cuenta que habían errado. También pudimos estudiar cómo es que Satanás, a través de la serpiente, pudo acercarse a Eva para poder complementar su engaño, y así hacerlos caer en pecado. Qué grande engaño el que nosotros vimos a lo largo de esta semana, y ese engaño se repite una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Cuando la serpiente le dice, no moriréis, contradice totalmente a lo que el Señor les había dicho en aquel momento en el que los puso en el huerto del Edén. Si comes de este árbol, ciertamente morirás. Ahora bien, a través de esa desobediencia entendimos lo que era la consecuencia del pecado. El sufrimiento del ser humano tiene que ver con la lejanía de nuestro Señor. Sin embargo, aún con ello, también pudimos darnos cuenta que a pesar de las consecuencias, a pesar de esa situación en la que se encontraban Adán y Eva, tuvieron una grande bendición, probaron la misericordia de Dios y tuvieron esperanza a través de la gran promesa que el Señor nos hace a todos y cada uno de nosotros. Hoy viernes estudiamos la sección para estudiar y meditar. Para ello, te invitamos a que leas en El Conflicto de los Siglos el capítulo La Tentación en las páginas 34 al 47, también El Plan de la Redención en las páginas 48 a las 57 y en el libro La Educación, el capítulo El Conocimiento del Bien y el Mal en las páginas 20 a la 26. En años recientes se ha realizado estudios sobre lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte. Resulta que la gente muere por cuanto su corazón deja de latir y deja de respirar. Sin embargo, luego vuelve a la vida, pero con historias fantásticas de haber flotado en otro plano de existencia y encontrarse con un ser de luz. Algunos incluso hablan de encuentros con parientes fallecidos hace ya mucho tiempo. Muchas personas, incluso cristianas, que no comprenden la verdad sobre la muerte, creen que estas historias son una prueba más de la inmortalidad del alma. Sin embargo, la mayoría de los que tienen estas experiencias afirman que los seres espirituales que conocieron durante las experiencias cercanas a la muerte les dieron palabras reconfortantes, declaraciones agradables sobre el amor, la paz y la bondad, pero no escuchan nada sobre la salvación en Cristo, nada sobre el pecado y nada sobre el juicio. Mientras probaban el más allá cristiano, ¿no deberían haber recibido al menos una pizca de las enseñanzas cristianas más básicas? Sin embargo, lo que se les enseña suena más a un dogma de la nueva era, lo que podría explicar por qué, en muchos casos, salen menos inclinados al cristianismo de lo que estaban antes de haber muerto. Además, ¿por qué ninguno de los cristianos, convencidos de que sus experiencias cercanas a la muerte eran un anticipo del cielo cristiano, recibió ninguna teología cristiana mientras estuvo allí, pero sí una gran dosis de sentimentalismo de la nueva era? La respuesta es que los engañó el mismo que engañó a Eva en el Edén y también con la misma mentira. Ahora analicemos lo siguiente: la experiencia de Adán y de Eva. ¿Cómo demuestra que el perdón de Dios no necesariamente revierte todas las consecuencias del pecado? ¿Por qué siempre debemos recordar esta verdad tan importante? El árbol del conocimiento del bien y del mal era el terreno encantado del enemigo para Adán y Eva. ¿Cuáles son algunos terrenos encantados en los que podríamos sentirnos tentados a entrar?
Satanás está tratando de inducir al pueblo de Dios a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de los que una vez creyeron y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. ¿Qué debemos hacer para no caer en esta trampa sutil? Es interesante, por ejemplo, darnos cuenta cuando vamos al versículo 23 del capítulo 6 del libro de Romanos, que la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Esto es algo muy interesante porque es la misma sentencia que se ve allá en el huerto del Edén. Ellos, el ser humano, Adán y Eva, si comían tenían que haber muerto. Sin embargo, aquí se demuestra el grande amor y la misericordia de nuestro Dios, ya que en la segunda parte de este versículo nos dice: «Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Qué interesante que a través de este conflicto también podemos entender ambas partes de la pelea. Es decir, el lado bueno y el malo, lo que nos ofrece Satanás y que es delicioso ante nuestros ojos, y también lo que nos ofrece el Señor, que aunque pareciera ser un trago amargo, nos podemos dar cuenta que es rico para todos y cada uno de nosotros en cuanto a consecuencias, ya que de él deriva la salvación para todos y cada uno de nosotros, y por ende, el mérito de estar con nuestro Señor en la tierra prometida. Te agradezco el que me hayas acompañado en este breve estudio de la lección de escuela sabática. Te invito a que estudies y analices todas y cada una de las citas bíblicas que estudiamos a lo largo de la semana, además de todas y cada una de las referencias señaladas por esta lección. Te espero en el siguiente estudio. Que tengas un excelente y bendecido día. Te invitamos a que compartas la lección de escuela sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.